1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce. En su cabeza llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce. Entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba el escudero delante de él. Y se puso y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¿Qué tiempos más difíciles estaba pasando el reinado de Saúl y el pueblo de Israel por causa de la rebelión que tenían? Ellos se habían enfrentado contra los filisteos y habían salido a pelear. El corazón del rey Saúl estaba muy mal. Él no podía pensar muy bien porque él se había apartado de los caminos de Dios. Nadie podía enfrentarse a Goliat, un hombre que medía, de acuerdo a la historia, de 11 a 12 pies. Su jabalina era muy pesada. Solamente la punta de la jabalina pesaba 20 libras. Una persona que estaba apta a andar peleando como un soldado de fuerza, todo el mundo le tenía miedo. Lo habían escogido los filisteos porque nadie podía vencerlo. Ahora estaba enfrentándose al ejército de Dios. Lastimosamente este pueblo se había rebelado contra el Señor y Dios no estaba con ellos. Vino el filisteo y desafió al pueblo de Dios y dijo: demen a un hombre. El desafío siempre lo vamos a tener todos los días. El desafío va a venir cuando tú abres los ojos desde la mañana. El día va a comenzar con un desafío. Depende de ti qué vas a hacer en ese día. Si te vas a enfrentar a los problemas que van a venir a tu vida, tú tienes que confiar en el Dios que has servido. No sé cuál es el problema que estás pasando, enfermedad o tribulaciones, o tienes algo que te está dañando espiritualmente, o te está dañando materialmente o emocionalmente. Pero yo te digo ahora que el Dios que tú sirves no es un Dios cobarde, no es un Dios que se da por vencido. Si tú eres un soldado del ejército de Cristo, este hombre filisteo estaba allí desafiando al pueblo de Dios. Oh, si Saúl no podía ir porque Saúl ya era una persona que había apartado su corazón de los caminos de Dios. Casi por 30 años Saúl nunca quiso estar en la presencia de Dios o traer el arca del pacto. Él solamente le importaba su persona y su título y su posición. Por eso el Señor, Él vino y envió al profeta a que fuese a ungir a un nuevo hombre. Este nuevo hombre iba a venir a ser el nuevo rey de Israel. Pero cuando este hombre filisteo se paró enfrente de todo el pueblo, el ejército de Israel, no había ningún hombre que se enfrentara a él. Todo el mundo estaba escondido en las tiendas de campañas. El rey estaba escondido, sus soldados estaban escondidos. Ellos se miraban bien, tenían una vestidura bien hermosa de soldados y de generales y de capitanes. Pero ¿de qué les servía? Esas vestiduras solamente eran relucientes. En otras palabras, eran cobardes con vestiduras relucientes. No tenían el coraje de ir a pelear contra el filisteo. Pero la palabra del Señor dice que Dios tenía todo en control. David llegó, David fue a visitar a sus hermanos. Esta pelea no era de David, esta pelea no era para este hombre de Dios. Esta pelea era para el rey Saúl. Este gigante era para el rey Saúl. Este Goliat era para el rey Saúl. Pero cuando David llegó, comenzó a ver de que Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel. David tuvo un celo en su corazón.
David dijo, ¿cómo es posible que ustedes puedan dejarse de este hombre que está desafiando al ejército del Dios Todopoderoso? Nadie quería ir, nadie quería enfrentarse, nadie quería pelear con Goliat. Pero David, porque estaba ungido, este hombre cuando vino con Saúl, aún Saúl le dijo, tú eres un muchacho y no puedes pelear contra él. Pero David sabía muy bien que el Dios que él servía era un Dios poderoso, era un Dios grande, era un Dios de la gloria. Ese era el Dios del alfa, es el omega, era el principio, era el fin, era el Dios de los dioses y Señor de señores. David vino a decirle a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Yo tengo un testimonio. Cuando yo andaba cuidando a las ovejas de mis padres, los leones venían y yo los agarraba con mi onda, los mataba. Cuando el oso venía, yo los agarraba y los mataba. En otras palabras, David tenía un testimonio de hombre de Dios. Oh, quiero decirte una cosa, hermano y hermana que me estás escuchando. La batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Pero cuando tú pones a Dios primero, venga lo que venga, aleluya, el Señor te va a ayudar a vencer ese problema. David se paró. David dijo, yo quiero ir a pelear con él. David dijo, ¿qué le van a dar al que venza? Le dijo, bueno, el rey le va a dar riqueza, la hija del rey. Entonces David dijo, vamos a ir a pelear. David tenía ganas de pelear. Ese era tu tiempo. David había sido ungido para poder ser el siguiente rey de Israel. Él sabía muy bien cuál era su llamado, pero David tenía que enfrentarse a un problema, tenía que enfrentarse a un desafío, y ese desafío estaba enfrente de él y se llamaba Goliat. Oh, la palabra dice que David salió al campo de batalla y vino Goliat y comenzó a burlarse de él porque era un pequeño. Pero te voy a decir una cosa, aleluya, David, cuando él vino y miró a Goliat, él nunca se refirió a Goliat o al gigante Goliat. David se refirió a un incircunciso. Él no se fijó qué tamaño tenía este soldado filisteo. Él solamente estaba viendo el tamaño del Dios que él sirve, porque el Dios que servimos nosotros es más grande que tu Goliat, es más grande que tu problema, es más grande que tu tribulación, es más grande que tu enfermedad, es más grande que todo desafío que venga a tu vida. David por eso dijo, al que yo sirvo es más grande que tu Goliat. Y ahora, dijo David, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a las aves para que se la coman. Y este día sabrán de que hay un Dios